Hola, buenas tardes. Bueno, pues vamos a ver, a mí me toca ver con ustedes prótesis valvulares. Supongo que ya vieron valvulopatías, ¿verdad? Creo que con Benigno ya quedaron como muchos conceptos aplicados. Como vamos a ver, varios de los conceptos en valvulopatías se aplican también en prótesis. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Bueno, el ecocardiograma pues va a ser una de las piedras angulares para evaluar las prótesis. Sobre todo es el método de elección no invasivo. ¿Qué es lo que vamos a valorar? Los gradientes, velocidades y el área de orificio efectivo. Ahora, ¿para qué nos va a servir el ecocardiograma transesofágico? Como podemos ver, el estudio inicial va a ser el transtorácico, que ese lo podemos medir al lado de la cama del paciente, y también podemos hacerle transesofágico, que ese lo vamos a elegir sobre todo cuando hay anormalidades estructurales en las prótesis. Vamos a evaluar insuficiencias, si hay presencia de trombos o vegetaciones. Ahora vamos a ver vamos a ver los tipos de prótesis. Van a haber mecánicas y biológicas, ¿no? En cuanto a las mecánicas, podemos tener unidisco, bidisco o las de jaula bola, que esas casi ya no se utilizan porque son bastante protrombóticas, pero se ha visto que duran muchísimo más tiempo que las otras. Ahora, en cuanto a las biológicas, podemos ver que va a haber con stent, sin stent o las de homoinjerto. Y también vamos a tener otro tipo de válvulas que van a ser las transcatéter, que son esencialmente biológicas, pero son las que se colocan por intervención, sin necesidad de realizar una cirugía. Ahora, vamos a ver que van a tener diferencias en la anatomía, las mecánicas, si son unidisco, bidisco o jaula pola. Ahora, en cuanto a las unidisco, vamos a ver que va a haber, bueno, va a tener un solo disco y al momento de abrir van a haber dos tipos de orificios, uno va a ser mayor y otro menor. Bueno, como vamos a ver, van a haber dos orificios, uno va a ser más pequeño que el otro en la unidisco y obviamente vamos a tener en cuanto a los flujos van a cambiar o se van a modificar respecto a si apuntamos el Doppler continuo en el orificio más grande que si lo apuntamos en el orificio más pequeño. Entonces aquí podemos ver que obviamente las velocidades y gradientes nos van a dar mayores en donde está el orificio mayor y nos van a dar menores en el orificio pequeño. Entonces como mensaje, en las unidisco vamos a tener dos orificios, el que nos va a dar mayor gradiente va a ser el que está pues más grande. Y obviamente se van a modificar dependiendo dónde colocamos el Doppler continuo. Ahora, en las bidisco, vamos a ver que ahí vamos a tener tres orificios, ¿no? Vamos a tener el central, que va a ser el más pequeño, y los laterales que van a ser más grandes. Entonces, aquí, a diferencia de esas, como podemos ver en la curva, se van a ver mayores gradientes en el orificio más pequeño porque genera más resistencia al paso de la sangre. Ahora, en cuanto a las válvulas biológicas, bueno, van a ser menos trombogénicas que las mecánicas. Usualmente son más flexibles y van a tener pues un orificio único que es de donde se va a abrir. Y las transcatéter, que son las colocadas por intervencionismo y no necesariamente por cirugía, vamos a ver que tienen un orificio efectivo entre 1.5 y 1.8 y ahí los gradientes medios vistos o normales son alrededor de 10. Todo lo que esté por arriba de 10 pues nos va a hablar de que es anormal ese gradiente en las válvulas transcatéter. Obviamente, una de las principales complicaciones de estas válvulas transcatéter van a ser las fugas paravalvulares, que en estas son pues más frecuentes. Y ya vemos que se colocan en un perfil de pacientes que son pues como de más alto riesgo. Ahora, aquí en esta es una imagen o un ejercicio muy sencillo para los que no están tan familiarizados con el ecocardiograma. ¿Qué tipo de válvula es? O que si ven esa imagen, ¿qué tipo de válvula sería? Ajá, ajá, sería una mecánica bidisco, ¿no? Aquí estamos viendo cómo ambos discos se mueven, cómo genera, el metal siempre va a generar una sombra acústica, entonces vemos cómo hay dos sitios de sombra cuando el disco se abre y está colocado en posición. ¿Este qué ecocardiograma es o qué tipo de ecocardiograma es?
transesofágico, ¿no? Por la vista. ¿Y en qué ubicación está la prótesis? Mitral, ¿no? Entonces es una prótesis mecánica mitral bidisco, ¿no? Ahora, ¿esta qué válvula es? Obviamente esta ventana está medio fea, vamos a ver otras vistas, pero ¿qué les llama la atención? ¿Qué vista es primero? Ajá. ¿Y cuál? Ajá. Una mitral. Y luego si les ponemos que esta sería la proyección bonita de ese paraesternal, ¿qué tipo de válvula sería? ¿O qué les llama la atención? No, no es bidisco, ¿no? Se ve rarita. Entonces, nuestros tres tipos de válvulas mecánicas, bueno, ¿es mecánica o biológica? Mecánica. Y de nuestros tres tipos de válvulas mecánicas, ¿a cuál se parecería más? ¿Cuáles son los tres tipos? Ajá. Entonces dijimos que había unidisco, bidisco y jaula bola, ¿no? Entonces ya vimos que la unidisco y bidisco se parecen mucho y fue nuestro primer ejercicio, ¿no? Entonces esta, si se fijan, está muy grande, está como tiene mucha altura y el desplazamiento, hay una zona amplia de desplazamiento, ¿no? Que sería la bola desplazándose entre pues, los anillos. Entonces esa sería una jaula bola. Entonces digo, nada más para que la vean, si algún día llegan a ver a un paciente así, pues ven que se ve muy diferente a las bidisco o unidisco. Ahora, eso fue como una descripción general de las válvulas. En cuanto a la cuantificación de disfunción protésica, que es lo que nos interesaría, sería primero por qué disfuncionan las válvulas, ¿no? Entonces puede haber o podemos encontrar diferentes escenarios. Uno va a ser el mismatch prótesis paciente, que eso ahorita lo vamos a hablar con calma. Otra puede disfuncionar porque hay panus o trombo. Puede disfuncionar porque simplemente ya fue la vida media de la válvula y simplemente hay deterioro estructural. O también puede disfuncionar por endocarditis. Entonces, los escenarios que a nosotros nos interesan evaluar en el ecocardiograma, en la evolución rápida de ecocardiograma, serían estos cuatro escenarios, ¿no? Entonces, primero vamos a evaluar el primer escenario, que es el mismatch prótesis paciente. ¿Qué es? Bueno, primero no es una disfunción de la prótesis como tal, simplemente es que el orificio efectivo de la prótesis es más pequeño para la superficie corporal del paciente. Entonces, a lo mejor tenemos un paciente que es súper obeso, muy alto y le pusieron un número de prótesis muy pequeña. Entonces, eso nos va a dar gradientes muy elevados y uno puede pensar, está disfuncionando la prótesis. Pero lo que ocurre es que esa prótesis es muy pequeña para la superficie corporal del paciente y obviamente los volúmenes que él maneja. Entonces, los gradientes van a estar anormalmente elevados y obviamente, ¿cómo vamos a diagnosticar ese mismatch? Vamos a utilizar el área de orificio efectivo indexado. Esto quiere decir que le vamos a calcular el área de orificio efectivo, pero la vamos a dividir entre la superficie corporal del paciente. Entonces, nosotros vamos a saber si está bien o está mal. ¿Cuáles son las prótesis en las que más vemos mismatch o las que nos interesarían? Pues serían la aórtica y la mitral, ¿no? Que son las que nos van a dar pues gradientes anormalmente elevados. ¿Por qué? Porque en la tricúspide y en la pulmonar probablemente son más tolerados. Ajá. Entonces, aquí en la aórtica, bueno, un escenario o lo que nos dice que está severamente aumentado es que el área de orificio efectivo sea menos de 0.65 en la aórtica y menos de 0.9 en la mitral. Ahora este está medio feo, medio borroso, pero nos puede dar así como una idea de lo que puede ser un mismatch. Entonces, nosotros asumamos que estamos evaluando a un paciente. Le ponemos, ¿cómo vamos a evaluar los gradientes de la prótesis? ¿Qué le van a poner o cómo van a medir los gradientes? Entonces le vamos a poner Doppler continuo en la válvula que nos interesa, ¿no? Entonces ahorita vamos a ir viendo válvula por válvula para saber qué es anormal y qué no. Pero supongamos que nos dan unos gradientes muy elevados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Calcular el área de orificio efectivo, que ahorita vamos a ver cómo se calcula. Si está anormal, usualmente menos de 0.85 en la aórtica o menos de 1.2 en la mitral, nosotros vamos a calcular otro índice que va a ser el índice de velocidad Doppler. Entonces, si nos da menos de 0.3 o más de 2.25 respectivamente en la aórtica y en la mitral, entonces nosotros vamos a considerar si
Obviamente hay alteraciones en la prótesis como tal, o si el paciente también tiene como la clínica, ¿no? De que deteriora la clase funcional o le falta el aire. Entonces nosotros así vamos a determinar si es normal o anormal. Me voy a regresar en esta después, ya que veamos prótesis por prótesis, para no estar como mezclando valores y números. Ajá. Ahora, como ya vimos en general, ¿cómo definirían el mismatch? ¿O qué les quedó de mensaje de mismatch, prótesis paciente? Ajá. O sea, un área mucho más pequeña a la que le corresponde por superficie corporal. ¿Y eso lo considerarían disfunción protésica o no? No, ¿no? Simplemente es más pequeña y se tiene que seguir en el tiempo y también si le provoca síntomas o no al paciente. Bueno, eso ya vimos que es mismatch. Ahora, ¿cuál es otra causa de disfunción protésica? Ese va a ser el panus. ¿Qué es el panus? Bueno, va a ser una obstrucción gradual de las prótesis por un tejido fibroso que se puede ir formando alrededor de las suturas de la válvula. Entonces, esto va a ser una obstrucción progresiva. Entonces, aquí, ¿cuál va a ser el perfil de pacientes que nos va a interesar? Bueno, el paciente, usualmente el perfil de anticoagulación es normal, o sea, no es porque haya suspendido o esté mal anticoagulado, y los síntomas van a ser subagudos o crónicos, o sea, va a referir como disnea de meses de evolución o probablemente años. Entonces, es un perfil de paciente que va a ser un poco más crónico. Ajá. Entonces, esto obviamente no va a ser tan grave o tan agudo como si fuera una trombosis de la prótesis, pero es otra causa de disfunción protésica y de que los gradientes estén incrementados. Ahora, el otro escenario o el escenario más grave de disfunción protésica sería por trombosis. Ajá. Este escenario usualmente es agudo, el paciente refiere como síntomas súbitos, presenta disnea súbita y falla cardíaca súbita. Nosotros al interrogarlo o al verlo vamos a ver que tiene un perfil de anticoagulación anormal, o sea que está mal anticoagulado o lo suspendió y sobre todo vamos a tener que sospecharlo en el tipo de pacientes que es una evolución como muy aguda. Ahora, ¿cuál va a ser el deterioro estructural de las válvulas? Bueno, simplemente que ya dio como su vida media a la válvula, que en promedio serían de 15 a 20 años en las mecánicas. Entonces, esa va a ser una principal causa de disfunción protésica. ¿Por qué? Porque es la más frecuente y el antecedente, pues es que el paciente ya se operó hace 15 o 20 años, ¿no? Entonces, clínicamente también va a ser disnea progresiva, datos de falla cardíaca, entonces también es un perfil de paciente más crónico. Entonces, ahora, otra causa de disfunción protésica, entonces va a ser endocarditis, ¿no? Que puede ocurrir desde el 1 al 6% de los pacientes. Obviamente tiene una mortalidad muy elevada del 30 al 50%. Y en el... Sí. Bueno, y aquí como vamos a hacer el diagnóstico, pues usualmente por transesofágico o desde el transtorácico podemos ver que hay fugas paravalvulares importantes, hay vegetaciones, puede haber abscesos, entonces es lo que nos va a decir. O nos va a hacer sospechar que la disfunción protésica puede ser secundaria a todo eso. Uh, bueno, entonces, si tuviéramos que resumir cuáles son las causas de disfunción protésica, ¿cuáles dirían que son? Mismatch, que propiamente no es disfunción protésica, simplemente es algo que puede meternos ruido y pensar que está disfuncionando la prótesis y no necesariamente lo está haciendo. ¿Qué otra cosa? Panus, trombosis, endocarditis o el desgaste de la prótesis, ¿no? Entonces, la diferencia en quién sospecharían panus y quién trombo. Y panus es alguien más crónico, ¿no? Disnea de larga evolución, síntomas de falla cardíaca de larga evolución y un perfil de anticoagulación normal. Y la trombosis, pues va a ser un escenario muy agudo, ¿no? Con disnea súbita y datos de falla cardíaca súbita.
cuando le toman laboratorios, el perfil de anticoagulación está alterado. Ahora, ¿cómo vamos a evaluar las prótesis? En el ecocardiograma transtorácico vamos a utilizar, pues primero la imagen, ¿no? Cómo se mueven los discos, la morfología de los discos, y si no hay ningún mecanismo que esté obstruyendo dichos discos. Ahora vamos a medir los gradientes también, eso nos va a ayudar a evaluar la prótesis y eso lo vamos a hacer con Doppler continuo. El área de orificio efectivo, que ahorita vamos a ver cómo la calculamos y luego nos regresamos al mismatch, que ya habíamos visto cuáles son los valores. Obviamente si hay regurgitación o no, si hay insuficiencia. Y vamos a calcular también la PSAP, porque la PSAP también nos va a hablar de sobrecarga hemodinámica, que quiere decir que si una prótesis no está bien, pues la sobrecarga hemodinámica es importante. Ahora, ¿quién vamos a evaluar con ecocardiograma en un paciente posoperado de prótesis? Usualmente se va a evaluar a las 6 semanas, entre 6 semanas y 3 meses de la implantación. ¿Por qué? Porque usualmente después de que se opera ya queremos como evaluar la prótesis y ver cómo quedó. Entonces, por el estado hiperdinámico del paciente postquirúrgico, siempre nos van a dar gradientes más elevados de lo que están. ¿Por qué? Porque es un estado postquirúrgico inmediato donde obviamente el gasto va a estar elevado y todos los gradientes van a estar elevados. Entonces ahí no es valorable. ¿Para qué nos serviría en el postquirúrgico inmediato? Para ver complicaciones como derrame pericárdico, tamponade, sospecha de endocarditis, a lo mejor si el paciente tiene el cuadro. Entonces esas serían como las indicaciones de ya que va saliendo el paciente, ya le pongo el transductor y veo el estado de la prótesis. Realmente lo ideal para evaluarla y decirle, mire señor, estos son sus gradientes con los que se está yendo, van a ser después de 6 semanas a 3 meses. Ahora, obviamente ese va a ser nuestro basal. Usualmente se recomienda repetir el ecocardiograma a los 10 años en las biológicas. Unos recomiendan a los 10 años, otros recomiendan a los 5 años, pero a menos que el paciente tenga un cambio clínico, usualmente no se hace antes de este tiempo. Ahora, en cuanto a la TAVI, que es el otro tipo de prótesis que hay, usualmente se toma el basal a los primeros 30 días, luego a los 6 meses y luego cada año. Entonces, este sería como el seguimiento ideal. Entonces, el mensaje sería, después del postquirúrgico, ¿para qué le harían un ecocardiograma a un paciente? O sea, en el postquirúrgico inmediato. Complicaciones, ¿no? Dijimos tamponade, derrame pericárdico, sospecha de endocarditis o trombosis aguda, ¿no? Entonces, y lo ideal, ¿a los cuántos semanas o meses es medirlo? Para decir, este es su basal. 6 semanas a 3 meses, ¿no? Entonces ahí decimos, este es el basal. Y de ahí no se vuelven a medir a menos que haya un deterioro en la clínica del paciente o los síntomas. Ahora, obviamente siempre tenemos que, para evaluar una prótesis, saber el tipo de prótesis y el tamaño, ¿no? De la prótesis. ¿Por qué? Porque cada gradiente va a estar cada válvula tiene sus propios gradientes, entonces eso lo hace todavía como un poquito más complejo. Ahora, lo que nos va a interesar es primero identificar los discos, ¿no? Si se mueven bien, si abren bien, la morfología y el tipo de válvula. Ahora, en las mecánicas siempre va a dar cierta sombra acústica o reverberaciones, entonces, pues siempre vamos a empezar las vistas habituales, ¿no? Para external eje largo, eje corto, 4 cámaras, o sea, eso no cambia, ¿no? Las vistas. Ahora, en cuanto a pues bueno, podemos evaluar, por ejemplo, en estas dos imágenes, qué es lo que les llamaría la atención. Obviamente el transesofágico, pues ahí está y es el más fácil, pero que en cuanto a esta parte de movilidad, morfología, discos, ¿qué es lo que les llamaría la atención en este caso? O sea, primero, ¿qué tipo de válvula es? Mecánica. Uni, bi o jaula bola. Bidisco. Ajá. ¿Y cómo ven la movilidad de los discos? Uno está fijo, ¿no? Entonces, desde el transtorácico, bueno, ahí sería un poco difícil de evaluar, pero vemos que realmente uno de los discos es el que se está moviendo, ¿no? El otro como que no parece verse. Entonces, cuando le hacen el transesofágico, vemos que uno de los discos está fijo y ahí se ve una imagen sugerente de trombo, ¿no? Como pueden ver, en el disco lateral se ve una bolita. Entonces ahí, pues obviamente sugiere trombo. Ya al hacerle fluoroscopía, que es la imagen de acá, vemos que uno de los discos pues no abre completamente y está, bueno, esta no es en movimiento, pero está fijo. Ahora,
En cuanto a las bioprótesis, bueno, pues van a ser delgadas, no van a generar sombra acústica, y usualmente, ¿cómo sospecharíamos la disfunción de prótesis en las biológicas? Porque hay un engrosamiento, hay una calcificación o también hay limitación a la movilidad. Realmente estas se van a comportar más como una válvula nativa. Entonces, igual lo mismo que vemos en una estenosis aórtica, en una estenosis mitral, pues la morfología va a ser como muy parecida. Podemos hacerle 3D para mejorar la visualización de los discos. Y ahora sí vamos a los parámetros cuantitativos. Entonces, primero dijimos movilidad, tipo de válvula, contexto del paciente. Ahora, ¿qué le voy a medir? Bueno, obviamente las velocidades y gradientes con el Doppler continuo. Le vamos a calcular el área de orificio efectivo y una cosa que se llama el índice de velocidad Doppler, que va a ser la relación entre el flujo que sale de ventrículo izquierdo contra el flujo que sale de la prótesis. ¿Por qué? Porque obviamente el flujo que lanza la prótesis no va a ser el mismo que va a sacar el ventrículo, ¿no? Entonces, esa relación nos puede hablar de si hay una estenosis, que quiere decir que el flujo que pasa a través de la válvula no va a ser el mismo que va a salir a través del ventrículo, ¿no? Entonces, esa relación puede sugerirnos estenosis. Ahora, prótesis por prótesis. En cuanto a la válvula aórtica, ¿qué le vamos a medir? Lo mismo que dijimos ahorita, ¿no? La velocidad y los gradientes. Primero, ya que le pusimos el Doppler continuo, vamos a ver el espectro del Doppler. Como ven en la válvula aórtica, cómo es el flujo transvalvular. Así normal. Ajá, es triangular, ¿no? Es como una pirámide. Entonces, obviamente, dependiendo la morfología, es lo que nos va a dar idea de una estenosis. Entonces, la prótesis normal, pues nos va a dar un flujo triangular con un pico temprano y el tiempo de aceleración usualmente es menos de 80 milisegundos. ¿Cuál es el tiempo de aceleración? Es desde que se abre la válvula hasta que alcanza el pico máximo de flujo. Entonces, nosotros medimos así el tiempo de aceleración, bueno, ahí con tiempo, le ponemos, picamos aquí, de aquí a acá, cuánto es en milisegundos. Entonces, ese es el tiempo de aceleración. Entonces, ya vimos el perfil de una válvula normal, que es triangular, un tiempo de aceleración menos de 80 milisegundos, y usualmente, pues es un flujo rápido, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a ver una prótesis con obstrucción? Pues vamos a ver que, uno, las velocidades son muy aumentadas. No es lo mismo este espectro que nos daba previamente en el que probablemente nos dé menos de 2 de velocidad, a este espectro que, si se fijan acá, nos da velocidades hasta de 4, ¿no? El espectro obviamente va a ser un poquito más redondeado y el tiempo de aceleración usualmente va a ser más de 100 milisegundos. Como yo les decía, ¿cuál va a ser el tiempo de aceleración? Desde que se abre hasta el pico máximo. Entonces aquí nos está dando 126 milisegundos, lo que dice que hay un retardo en la expulsión de ese flujo. Ahora, ¿cuál es el famoso área de orificio efectivo que llevo hablando desde el mismatch protésico? Pues obviamente eso va a ser el área que realmente se abre, por eso se llama área de orificio efectivo. Esa va a ser el área valvular, como cuando nosotros calculamos en las válvulas normales el área valvular total, pues aquí va a ser en las prótesis. ¿Cómo lo vamos a calcular? Ya hay una fórmula como bien definida. Entonces va a ser el área del tracto de salida de ventrículo izquierdo por el ITB del tracto de salida de ventrículo izquierdo entre el ITB de la prótesis. Ahora, ustedes ya saben que nos despliega ciertas cifras, ¿no? El Doppler continuo. Por ejemplo, acá. ¿Dónde vamos a ver los ITBs? Ajá. Sí, creo que aquí puede señalar. ¿Sí? Sí. A ver. ¿Ya se ve ahí? ¿Ya, verdad? Ajá. Ah, bueno. Entonces, si se fijan, cuando nosotros trazamos un espectro para medir los gradientes, el aparato despliega ciertos valores, ¿no? Entonces, estos son los ITBs y los ITBs van a ser dependiendo del área donde estemos midiendo. Ahora, ¿cómo vamos a sacar el área del tracto de salida de ventrículo izquierdo? Va a ser esta fórmula. Es el diámetro del tracto de salida, o sea, ¿se acuerdan que es el anillo aórtico así literal? Esto lo vamos a elevar al cuadrado y lo vamos a multiplicar por 0.785. Toda esta fórmula nos dio el área del tracto de salida. Esto lo vamos a multiplicar por el ITB del tracto de salida. ¿Y cómo lo sacamos? ¿Se acuerdan? Ajá, 5 cámaras. Ajá, debajo de la válvula. ¿Y qué le vamos a poner ahí? No, pulsado. Ajá. Entonces, ese es pulsado, si ven el espectro de pulsado. Este es el ITB del tracto de salida.
Esto ya lo sacamos con el literal el diámetro del anillo aórtico y eso lo vamos a dividir entre el ITB que nos dé la prótesis. Ajá. Entonces, si nosotros estamos evaluando la prótesis aórtica, ese ITB, ¿con qué lo vamos a medir? Con Doppler continuo, ¿no? ¿Por qué continuo? Porque este es, ¿qué tal que la prótesis está estenótica? Entonces, velocidades altas es lo que vamos a necesitar detectar. Entonces, este es pulsado, 5 cámaras atrás de la válvula aórtica. Y este va a ser continuo en la prótesis de interés. Entonces, ya, nos salió el área de orificio efectivo. Y todavía el indexado, que se acuerdan que es ajustado a la superficie corporal, simplemente lo vamos a dividir entre el área de superficie corporal del paciente. Ahora, ¿cuál es el índice de velocidad Doppler? Veíamos que es otro parámetro que podemos utilizar y que va a ser la relación que nos da entre el ITB del tracto de salida de ventrículo izquierdo y el ITB de la válvula aórtica. ¿Qué quiere decir? Es la relación que hay entre el flujo que realmente expulsa, digamos, el ventrículo a través de la válvula. Esta es una fórmula ya muy definida, que es el ITB del tracto de salida, una vez más Doppler pulsado 5 cámaras abajo de la válvula, y el ITB de la válvula aórtica, o sea, de la prótesis aórtica, ¿no? Ahora, ya que nos va a interesar, ok, ya le saqué todas esas fórmulas, ya vi qué está bien y qué está mal. Ajá. Entonces podemos ver que aquí estas son las velocidades normales en una válvula o en una prótesis aórtica, que usualmente va a ser una velocidad menos de 3, un gradiente medio menos de 20, el índice de velocidad Doppler más de 0.35 y el área de orificio efectivo más de 1.1. ¿Qué es malo? ¿Qué es lo que más bien se tendrían que aprender? Malo. Velocidad máxima más de 4, gradiente medio mayor de 35, índice de velocidad Doppler menos de 0.25 y área de orificio efectivo menos de 0.8. Y aquí tenemos la indexada que está acá, que es menos de 0.6. Con eso ustedes ya podrían decir, tiene disfunción protésica, por la causa que sea, y ya les tocará en la clínica ver cuál es la causa. Entonces, en resumen, ¿cuáles serían los parámetros que le van a medir a un paciente con una prótesis aórtica? Así ya está el paciente y ya le van a colocar el eco. ¿Y qué le van a medir? Ajá. ¿Y esa cómo la sacaban? ¿Se acuerdan? Digo, ya sé que es retar mucho a la memoria, pero... Ajá. 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 Eso nos da el área, ¿no? Y luego eso lo vamos a multiplicar por... ¿De dónde? Del tracto de salida. Ajá, de la válvula, y eso es, uno fue con pulsado y el otro con continuo, ¿no? Y entonces, ¿qué dijimos que iba a ser normal? O sea, ¿qué es malo así? Malo, malo. Menos 0.8. Así es. Y menos de 0.6 indexado. Entonces, ahora, ¿qué otro valor van a utilizar? Ya sacaron como el más importante de todos, que era el área de orificio efectivo. Ahora, ¿cuál va a ser el otro? El índice de velocidad Doppler. Y entonces, ¿cuándo era muy, muy malo? 0.25. ¿Y cómo lo calculaban? Del tracto y de salida entre el de la válvula. Entonces, primero es pulsado entre el continuo. Ajá. Entonces, esas ya son formulitas como muy específicas y obviamente a la hora de ponerle continuo, ¿se acuerdan cómo definían estenosis aórtica importante? O cuando decían, este paciente tiene estenosis, así más de 4, ¿no? Entonces, si se fijan, todo es muy similar. Entonces, si ustedes le ponen el continuo en la prótesis, también si les da más de 4, pues ya está hablando de disfunción protésica. Entonces, obviamente, tomar en cuenta que cada prótesis tiene sus valores de referencia, pero ya hay calculadoras, hay una que se llama EcoCalc, que igual descargan de así las apps, que literal nada más le vas poniendo los ITBs y ya te dice todos esos cálculos. Entonces, sugiero que la saquen si en algún punto ven pacientes valvulares, descargan eso y solo van llenando así literal los espacios, ¿no? Ahora, bueno, ahora ya vimos una parte importante en la aórtica que era disfunción protésica por estenosis, ¿no? Que es lo mismo que casi estenosis aórtica. ¿Qué es la otra cosa que tenemos que evaluar? Pues son las fugas paravalvulares, ¿no? Así como en las válvulas normales hay estenosis y hay insuficiencia.
Pues realmente todos van de la mano. O sea, si tienes, por ejemplo, una velocidad mayor de 4, vas a tener un gradiente medio mayor de 35 porque esos dos valores van de la mano. Ahora, obviamente aquí, ¿cuál va a ser el parámetro más importante? El área de orificio efectivo, ajustado a la superficie corporal. Entonces, si ese te da alterado, pues ya con eso es un parámetro suficiente para decir que tiene disfunción protésica. Entonces, ¿cuál es el más importante? El área de orificio efectivo. Ahora, en las fugas paravalvulares, pues nosotros qué vamos a evaluar. Obviamente los discos, como podemos ver, esta es una válvula aórtica y vemos que aquí está el anillo de la prótesis. ¿Cómo definiríamos una fuga paravalvular? Pues obviamente que esté al lado del anillo, no está dentro del espectro del anillo, sino está pues del lado, ¿no? ¿Cómo lo podemos evaluar ustedes? Con el eje paraesternal largo, que sería este, y el eje corto a nivel de los grandes vasos. ¿Cómo vamos a ver las fugas paravalvulares? Pues si se fijan, aquí está el anillo y podemos ver múltiples flujos de insuficiencia, que sería el flujo pues diastólico, ¿no? O sea, en diástole es donde se vería estas fugas paravalvulares. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Usualmente es por la vena contracta, que pues eso ya también lo vieron con benigno, ¿no? Que era obviamente el área, el orificio de regurgitación efectivo, obviamente es donde converge el área o el orificio a través del cual va a provocar la insuficiencia. ¿Cuándo lo consideramos grave? Más de 0.6. Ajá. Como ya vieron esos conceptos, pues no me voy a detener ahí, pero más de 6 milímetros, eso se considera una insuficiencia grave. ¿Cuál es otro parámetro que podemos utilizar para evaluar las insuficiencias? Pues es como el cualitativo. Si se fijan, este es un eje paraesternal. Bueno, este es un 3 cámaras en un transesofágico, pero ustedes lo evaluarían en un eje paraesternal largo, midiendo cuál es el diámetro del tracto de salida, o sea, el anillo aórtico, y ese puede ser así el 100%, y nosotros medimos el radio del jet de insuficiencia. Entonces hacemos nada más la conversión a porcentaje y podríamos decir que más de 65 es una insuficiencia grave, ¿no? Eso es como para rápido, sin detenernos como a muchos cálculos. Ahora, también podemos sacar un porcentaje, o sea, de un porcentaje de área, o sea, podemos decir como que el 100% es el área o el diámetro medido de todo el anillo y podemos circular aquí las insuficiencias y también sacar un porcentaje, entonces eso nos puede decir más de 30%, al menos es de moderada a grave. Todos estos son como muy cualitativos. En la válvula aórtica específicamente también podemos utilizar el tiempo de mi presión. ¿Se acuerdan cuál era en valvulopatías? ¿Es así importante? Ajá, menos de 200. Entonces, aplicaría aquí, pueden darse una idea, así a la hora de colocar el Doppler continuo, que vemos que el espectro que hace la insuficiencia aórtica es el de una pendiente. Nosotros medimos esta pendiente y menos de 200 también nos da una idea de que es grave, ¿no? Ahora, podemos medir ahí un flujo reverso diastólico en la aorta ascendente. ¿Qué vista es? ¿O dónde le pondrían el transductor? Ajá, supraesternal, ¿no? Entonces, ¿y ahí qué le van a poner Doppler qué? Ajá, así es, Doppler pulsado. Entonces vamos a ver que hay un flujo reverso diastólico aquí en la aorta y eso pues nos va a decir si es al menos holodiastólico, o sea, tiene toda esta duración, pues nos va a decir que al menos es moderada, ¿no? Entonces son como las cosas de las que se pueden apoyar para decir que una fuga paravalvular pues es importante. Aquí son muchos valores. El punto es que las insuficiencias o incluso las fugas paravalvulares se evalúan igual como si fuera una nativa. O sea, utilizan vena contracta, pueden utilizar también PISA, radio de PISA, pueden utilizar obviamente todos los parámetros de porcentaje que dijimos, con Doppler color, utilizando esto cualitativo y la vena contracta, ¿no? Entonces, tiempo de mi presión. Todos esos parámetros nos pueden ayudar a ver si una insuficiencia es importante o no. Entonces, aquí, ¿qué les llama la atención? Ajá. Entonces, ¿qué estamos viendo? Pues aquí estamos viendo una insuficiencia aórtica, ¿no? Una fuga paravalvular que es muy excéntrica, ¿no? Entonces, pues nosotros ahí, obviamente utilizando los demás parámetros, aquí le podemos medir vena contracta, en un eje corto podemos hacer la parte de los porcentajes y ver si es al menos moderada o no. Al menos aquí, pues así como muy cualitativo se vería moderada, ¿no?
Entonces, ya evaluamos la aórtica. Ahora vamos a ver la mitral. En las prótesis mitrales, lo mismo. Así, área de orificio efectivo va a ser el valor importante. Ajá. ¿Cómo lo vamos a calcular? Pues igual, vamos a seguir empleando el mismo diámetro del tracto de salida, la formulita, y eso nos va a dar el área de tracto de salida. Por el mismo ITB del tracto de salida, pero lo vamos a dividir ahora sí entre el ITB de la prótesis. Ajá. Entonces, todo eso nos va a dar el área de orificio efectivo y obviamente dividido entre la superficie corporal del paciente, pues nos va a dar, ¿no? Ahora, obviamente, esto hay que tener cuidado en cuanto al área de orificio efectivo, no hay que medirla si la insuficiencia mitral, o sea, si hay otras valvulopatías agregadas que son al menos moderadas. Y también vamos a utilizar el índice de velocidad Doppler, que aquí en la mitral va a ser el ITB de la prótesis mitral entre el ITB del tracto de salida. Entonces, estas también ya son fórmulas como muy específicas y determinadas. ¿Y qué va a ser así malo, como dijimos? ¿O qué es lo que hay que memorizar de todo esto? Una sospecha de disfunción protésica se va a comportar como una estenosis mitral. Ajá, entonces, ¿qué agarran o qué parámetros agarran en la estenosis mitral? Gradiente medio, exactamente, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser lo malo? Pues es muy parecido a la estenosis mitral. El gradiente medio, más de 10, ¿no? Velocidades altas, más de 2.5. Aquí vamos a ver que el área de orificio efectivo va a ser menos de 1, o sea, igual que una estenosis mitral. Y el índice de velocidad Doppler, aquí lo normal es, bueno, lo malo va a ser mayor de 2.5. Unos dicen 2.2, aquí dice 2.5, con que sea mayor de 2.2 ya es malo. Ajá. Entonces, ¿qué va a ser bueno? Pues obviamente menos de 2.2. Entonces, a ver, ¿qué parámetros vamos a utilizar entonces para evaluar la prótesis mitral? Ajá, gradiente medio, ¿qué otra cosa? Índice de velocidad Doppler, ¿qué otra cosa? El más importante de todos, el área de orificio efectivo y qué otra cosa. Y la velocidad, ¿no? Entonces, es igual que la estenosis mitral. Entonces, ¿qué es malo o cuando le ponen el Doppler, cuándo van a decir esta prótesis está disfuncionando? Velocidad mayor de... No, 2.5 en la velocidad. Ajá. Y el índice de velocidad Doppler, ¿cuándo es así malo? Mayor de 2.5. ¿Y qué otra cosa nos falta? El área de orificio efectivo, el más importante, ¿cuánto? Menos de 1, ¿no? Entonces, si yo veo esas cosas, malo, ¿no? Probable disfunción protésica. Ahora, en esta, vamos a ver. Bueno, aquí, ¿qué les llama la atención? Primero, ¿qué dirían que es o qué están viendo? Una prótesis en posición mitral. Aquí, ¿qué les parece qué tipo de prótesis es? Biológica, ¿no? Exactamente, se ve, obviamente no se ve la sombra que hacen los discos, no hay una apertura muy uniforme como lo habría en los discos, si se fijan están engrosadas y se ven calcificadas, ¿no? Entonces eso nos diría que pues es una prótesis biológica. Ahora, bueno, eso ya que le hacen la función ventricular, que está, no sé si es hombre o mujer, y si es mujer está baja y si es hombre está limítrofe. ¿Se acuerdan cuál es el valor de referencia? Así como memoria. ¿Y cuánto? Ajá, 52 y 54, ¿no? Entonces, aquí ya que le ponen, primero ya vieron así 4 cámaras, morfología, tipo de prótesis, y se veía engrosada y calcificada, entonces esa prótesis no se veía normal, ¿no? Entonces, ya que le ponen el color, así en general, ¿qué ven? ¿O qué les llamaría la atención así? Ajá, entonces se tienen que fijar en que aquí hay un jet de insuficiencia, ¿no? Y aquí este jet que es de aceleración, ¿no? Entonces aquí nos diría que hay una insuficiencia y que hay una estenosis importante porque el flujo que nos da es de mucha aceleración. Eso solo con verlo así a grosso modo, ¿no?
Luego le van a poner el Doppler continuo en esta prótesis mitral y les da un gradiente medio de 25 y les da un área de orificio efectivo, bueno, de 1.09, pero ya que la indexan, nos da de 0.67. Entonces, ¿qué dirían? Exactamente, ¿no? Que es una estenosis importante. Ahora, bueno, me voy a avanzar porque si no, no vamos a acabar y ya. Bueno, si se fijan, es un ejemplo repetido, ¿no? ¿Qué les llama la atención? Exactamente, ¿no? El trombo aquí, disco se mueve bien, disco se mueve mal, genera un jet de, ¿qué sería? Si lo ven en transesofágico, jet de qué es, y de qué. O aquí, ¿qué verían? ¿O qué les diría este flujo así espantoso? Aceleración, ¿no? Y aquí, pues prácticamente no se ve un chorrito de insuficiencia. Este es en el transesofágico. Entonces aquí vemos otra vez el trombo. Bueno, entonces ahora, en cuanto a las insuficiencias, ya vimos estenosis, ¿no? De la mitral y vemos que se parece mucho a la estenosis mitral de las válvulas normales. Ahora, ¿cómo vamos a evaluar la insuficiencia así para crash o rápido? Decir cuando hay una insuficiencia al menos importante o una fuga para valvular importante. De todas maneras va a haber un índice de velocidad Doppler elevado. Eso puede indicar tanto estenosis como insuficiencia, no es como de uno solo. Van a dar velocidades elevadas, más de 1.9. El jet de insuficiencia va a ser denso. Obviamente la repercusión hemodinámica del lado derecho va a ser importante, una PCP elevada. Y el tiempo de mi presión, en un tiempo de mi presión normal con un índice de velocidad Doppler de más de 2.2, sugiere que hay una regurgitación, al menos, bueno, importante. Ajá. Entonces, ¿por qué? Porque el tiempo de mi presión, en la estenosis mitral, ¿cómo está el tiempo de mi presión? En una válvula normal con estenosis mitral. Está prolongado, ¿no? Porque tarda, como hay una estenosis, tarda el flujo en llegar a la mitad de su velocidad máxima. Entonces, con un tiempo de mi presión normal y un índice de velocidad Doppler alto, pues nos diría que hay una insuficiencia importante. ¿Por qué? Porque ese flujo se está regurgitando, entonces la pendiente se logra relativamente rápido o en menor tiempo. Ahora, estos son muchos otros valores, pero para fines prácticos las insuficiencias se van a evaluar como en las válvulas normales. Ajá. Podemos utilizar entonces radio de Pisa, vena contracta y obviamente todos los que vimos en la válvula aórtica que apliquen en la mitral. Ahora, no nos vamos a detener en las insuficiencias porque ya vimos en la aórtica más o menos cómo se evalúan y son muy parecidas en las válvulas nativas. Bueno, este es como un ejemplo de fuga para valvular. Digo, ahí ya les estoy poniendo la respuesta, ¿no? Pero es decir, una prótesis, este es un eje parasternal largo, consume la válvula aórtica y nos llamaría la atención este flujo de regurgitación que viene de este lado. Si nosotros hacemos un eje corto a nivel de grandes vasos, era lo que decíamos, que vemos el anillo de la prótesis y vemos que hay un flujo diastólico acá, que podríamos sacar esto 100% si lo tenemos y luego circular esto y solo hacer el porcentaje, ¿no? Entonces, cuando nosotros le ponemos el continuo para evaluar una prótesis aórtica, bueno, aquí obviamente vamos a evaluar la velocidad que nos da 2.2, gradiente medio, los ITB para hacer los cálculos correspondientes. Ajá. Ahora, no me voy a detener en Perdón, pero es que ya se nos acabó el tiempo. Todavía nos faltan dos que las vamos a ver como muy crash. Bueno, ahora la tricúspide, ¿no? Que es la que nos falta de otra prótesis a evaluar. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo mismo, o sea, gradientes, tiempo de mi presión e índice de velocidad Doppler. Ahora, ¿cuál es lo normal en una prótesis tricúspide? En la tricúspide usualmente van a ser biológicas, raro va a ser que se pongan mecánicas porque esas son más protrombogénicas. Entonces, las biológicas, ¿cuáles van a ser nuestros valores de referencia? Pues bueno, menor de 1.7. Gradiente medio, menor de 6.
tiempo de mi presión menor de 230. Aquí no hay así como valores específicos en esta para el área de orificio efectivo, pero en el índice de velocidad Doppler sí lo podemos sacar, que lo normal es menos de 3.3 y lo vamos a sacar con el ITB de la prótesis tricúspide entre el ITB del tracto de salida de ventrículo izquierdo. Esas ya son fórmulas como muy específicas. Pero entonces, ¿cómo quedamos así? Bueno, menos de 1.7. Bueno, gradiente medio de 6. Índice de velocidad Doppler, bueno, menos de 3.3. Ajá. Entonces, a ver cómo está la memoria. ¿Qué es bueno en la tricúspide? Menos de 6, ¿no? Velocidad menos de, no, velocidad máxima de 1.7, ¿no? Y el índice de velocidad Doppler, bueno, menos de 3.3. Y ¿qué otra? ¿Y cómo sacábamos el índice de velocidad Doppler en la tricúspide? Ah, exacto, prótesis entre el ITB del tracto de salida, ¿no? Entonces, va a comportar igual o la van a evaluar como si fuera una estenosis tricuspide. Y bueno, esto básicamente va a ser, bueno, estos eran otros ejemplos, pero ya no nos da tiempo. Y ahora vamos a ver la pulmonar, ¿no? La pulmonar también es otra que muy rara vez vamos a agarrar prótesis mecánicas porque también son muy protrombogénicas. La mayoría van a ser biológicas. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Igual le vamos a poner Doppler continuo en la prótesis. ¿Y qué va a ser? Bueno, velocidades menos de 3.2 y usualmente ahí es lo que evaluamos, o un gradiente medio menos de 20. Ajá. Entonces ahí tampoco hay como un índice de velocidad Doppler. Tenemos que apoyarnos en la pulmonar de otros datos, por ejemplo, que no haya falla derecha, o sea, disfunción del ventrículo derecho, que no esté dilatado, y nada más. Si se fijan, tiene el mismo espectro cuando le ponemos continuo que una válvula aórtica, o sea, va a ser la pirámide. Si está estenótica, va a dar la misma morfología que una estenosis aórtica, nada más que con velocidades más pequeñas. Y la insuficiencia también es un poquito subjetiva y sobre todo vamos a considerarla severa cuando, bueno, es un jet de color bastante amplio, turbulento, denso, ajá. Y también aquí podemos utilizar el tiempo de mi presión, así como en la válvula aórtica, nada más que ahí lo severo va a ser menos de 100. En la aórtica era menos de, en la insuficiencia aórtica, menos de 200. En la pulmonar es menos de 100. Ajá. Entonces, básicamente, a grosso modo, esos son como se evalúan las prótesis. Entonces, en resumen, así, prótesis aórtica. Bueno, prótesis aórtica, a ver. Ya evalué morfología, ya vi el color, ya vi que acelera, le pongo el Doppler. ¿Doppler qué? Voy a evaluar la aórtica. Entonces, ¿qué le voy a poner Doppler? Doppler continuo, ¿no? Entonces me va a desplegar ciertos valores. Entonces, ¿cuál es malo? Disfunción protésica aórtica. Velocidad mayor de 4. Ajá. Y los dos más importantes que les van a ayudar. Ajá. Exactamente, ¿no? Punto 25 va a ser como el... ¿Y cómo van a sacar el índice de velocidad Doppler en la aórtica? De la aórtica, el índice de velocidad Doppler, así como lo van a sacar. Y en la válvula, exactamente. Entonces, esos van a ser como nuestros valores, ¿no? Dijimos, menos de punto 25, muy malo. Ajá. Entonces, tracto de salida entre la prótesis, ¿ok? Esas son fórmulas que sí se tienen como que aprender porque si no, pues no van a poder calcularlo y decir, tiene disfunción protésica. Entonces, volviendo aquí a ahora la mitral, ¿cómo sería? Mitral, así malo. Ajá, ajá. Y luego velocidad, ajá, mayor de 2.5. Área de orificio efectivo era el más fácil, ¿no? ¿Cuál era? Menos de 1, ¿no? Igual que en la mitral.
mayor de 2.5 es 2.2 o 2.5 algunos dicen. Si es más de 2.2 ya malo. ¿Y cómo sacaban el índice de velocidad Doppler en la mitral? Ahí era al revés, prótesis y tracto de salida. Ajá, prótesis, tracto de salida, acuérdense que eso, pues si no lo memorizan, pues ya no lo pueden sacar. Entonces, tricúspide, ¿cómo quedamos? Malo, disfunción protésica tricúspidea. Velocidad, o sea, ¿qué era lo bueno? Ahí en ese caso, los valores que vimos eran lo que es bueno. Lo que es malo es lo que está arriba de eso. Entonces, bueno en la tricúspide, ¿qué era? Velocidad de menos de 1.7, ¿no? El índice de velocidad Doppler, ahí, ¿cuál era? Exactamente, ajá. ¿Y qué otra cosa aquí estamos viendo? El gradiente medio, que era otro que era así como, ajá, menor de 6, normal, ¿no? Entonces ya con esos tres valores nos damos una idea, ¿no? Velocidad menos de 1.7, gradiente menos de 6 y velocidad ahí menos de 3.3 de índice de velocidad Doppler. Y en la pulmonar, que era así mal, disfunción de la válvula pulmonar. Ya les puse ahí como flash. Bueno, y en la pulmonar, que es normal, menos de 3.2 de velocidad y gradiente medio menos de 20. ¿No? Entonces dijimos que si nos da estenosis, o sea, rebasando todos los valores que repasamos, es disfunción protésica. Las insuficiencias, si al menos es moderada a grave, ya sea fuga paravalvular o insuficiencia, de todas maneras la prótesis está disfuncionando. Ajá, ¿por qué? Porque nos está causando repercusión hemodinámica. Y respecto a las causas, pues ya las buscarán. Puede ser que simplemente la prótesis ya dio su vida, puede ser que simplemente haya un trombo, que hay panus o que haya endocarditis. Ajá. ¿Alguna duda? Digo, es mucha información y evaluar prótesis, con que se sepan esos valores, yo creo que ya al menos pueden decir que. Claro, cualquiera. Esta era la prótesis. Esta ya la habíamos visto. Y esta ya la habíamos dicho así, como en voz alta. ¿Cuál nos faltaba entonces? Para del trombo. Pues esta creo que ya la habíamos visto, que era la prótesis, que ahí estaba la respuesta, prótesis aórtica con fuga paravalvular posterior. Esta pues es una válvula nativa que era insuficiencia mitral moderada, obviamente tenía ahí datos de hipertensión pulmonar con PSAP elevada, ventrículo derecho con función conservada. Y este es el transesofágico, donde podemos ver el flujo de insuficiencia o de fuga paravalvular aórtica. Y aquí pues podemos ver la prótesis y vemos que los flujos diastólicos pues son la fuga paravalvular. En ¿qué vista? Ya vieron transesofágico, ¿no? Entonces, ¿no? Ok. Bueno, ¿alguien sabe qué vista es esta? Ajá, exactamente. Transgástrico medio, entonces esta es la válvula aórtica. Entonces vista desde el transgástrico y aquí podemos ver la insuficiencia. Esto, el mayor flujo de turbulencia es sistólico y este flujo de regurgitación es diastólico. Entonces aquí se ve igual la fuga paravalvular y aquí está igual, este es transgástrico y esta es la fuga paravalvular en la prótesis aórtica. Otra vez, misma vista transgástrica, podemos ver la regurgitación. Y aquí este es un 3 cámaras en transesofágico, que es igual un 3 cámaras en cualquier vista, igual solo cambia la disposición del ventrículo. O sea, en el transtorácico pues está para arriba y aquí está para abajo. Y aquí vemos la prótesis aórtica y cómo da la fuga paravalvular. Estas son las mismas. Bueno, estoy ya haciéndole 3D. Y aquí que les llama la atención, digo, esto igual está un poco fuera de lugar y no es como el tema.
Ajá, es un bicabal. Exactamente. ¿Y esto a qué es? Ajá, es un catéter. Y aquí se ve un trombo, digo, esto era adicional en el paciente, pero aquí se ve un trombo en el catéter, ¿no? Y este es un bicabal. Pues eso ya es como una vista como más cercana al trombo, que se llama explain. Y ya creo que eran los únicos que nos faltan. Ah, bueno, la tricúspide. Que esto, ¿qué vista es? Ajá, a nivel de los grandes vasos. ¿Y esta quién es? Digo, ahí está toda la respuesta, pero esta es una prótesis biológica tricúspide. Entonces podemos ver igual aquí que está engrosada, está calcificada, y aquí vemos que hay una insuficiencia que pues en este se ve al menos moderada. Obviamente se le hacen reconstrucciones 3D, pero básicamente aquí lo que queríamos que vean era pues la insuficiencia, ¿no? Que esta sería una fuga paravalvular, pero también tiene insuficiencia central y esto ya es por desgaste de la prótesis, que es biológica, toda engrosada, pues ya dio probablemente la vida que tenía que dar, la biológica, y también nos da un flujo de aceleración, ¿no? No solo la insuficiencia, sino también el de aceleración. Y cuando le dábamos acá el continuo, pues también nos daba un gradiente de este, no sé, gradiente, bueno, más o menos de 4.8. Entonces, y malo en la tricúspide era, ¿cuál así? Malo, disfunción protésica tricúspide, gradiente medio de más de 6, ¿no? Más de 6. Y ya,